¿Cuál es la historia real más aterradora que conoces? Me he encontrado con esta pregunta en Reddit y he recopilado las historias que más me han impactado. Hace tiempo que no os traía un vídeo de historias de Reddit y vídeos de maquillaje y misterio, pero es que he tenido que estar con otras cosas estas semanas y por ello he reemplazado los vídeos de Reddit por casos que me eran más rápidos de grabar. Y aparte quería comentaros que es probable que alguno de los próximos miércoles tampoco haya historias de Reddit. Por falta de tiempo, no os penséis que voy a dejar esta sección. Y bueno, antes de empezar con estas perturbadoras historias que me he encontrado en esta pregunta de Reddit, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, de como me gusta ahora o al final del vídeo si te acaba gustando y empecemos con las historias. La primera historia la ha titulado La chica, la funeraria. Quien cuenta esta historia es una chica a la que llamaremos Jennifer y cuenta que hace años, cuando ella tenía 15, ayudaba en la oficina de la funeraria en la que se crió, así que era un negocio familiar. Un día trabajando recibió una llamada. Era un hombre que contaba que su mujer y su bebé recién nacida habían sido asesinadas a sangre fría. Había muy pocas pistas. La noticia fue noticia de primera plana, con mucha cobertura. La policía montó un operativo de vigilancia en el velatorio y Jennifer cuenta que fue desgarrador, ya que en el velatorio la mujer sostenía a su bebé en brazos en el ataúd. A Jennifer le pidieron que recogiera las tarjetas de flores y que de vez en cuando le preguntara al marido si reconocía los nombres, porque la policía estaba investigando para ver si recibían una tarjeta de alguien extraño, alguien sospechoso, por quien pudieran empezar a investigar. Jennifer habló bastante con el marido. Parecía completamente devastado y conmocionado. Días más tarde, la policía le dijo a Jennifer que tenían un testigo que vio a alguien salir de la casa el día del asesinato. La testigo era una niña de 3 años que reconoció al hombre que salió de la casa y este era el mejor amigo del marido. Aquí nos resume ya Jennifer que resulta que el marido de la asesinada y de la bebé y el mejor amigo del marido habían hecho un pacto para que cada uno matara a las familias del otro y así poder fugarse con sus secretarias que eran sus amantes. La niña de 3 años reconoció al mejor amigo y Jennifer supone que cuando los arrestaron se derrumbaron y contaron todo el plan. Dado que Jennifer solo trabajaba en la funeraria, no recibía todos los datos por parte de la policía, pero sabe que ambos fueron acusados por múltiples cargos y lo fuerte es que el asesinato se resolvió gracias a una niña de 3 años. Me encantaría saber de qué caso se trata este para poder buscarlo y traerlo al canal, pero Jennifer acaba diciendo: todavía no puedo creer que ese hombre estuviera justo a mi lado varias veces. No creo haber vuelto a ver la vida de la misma manera después de eso. Y digo que me encantaría saber de qué caso se trata porque me quedo súper intrigada de por qué el mejor amigo sí que mató a la familia de este, pero este no mató a la familia del mejor amigo finalmente. Algo pasó ahí. Pero bueno, continuamos con la segunda historia. La segunda historia la cuenta una chica a la que llamaremos Kira. Kira cuenta que en una noche aparentemente normal, su tía abuela Leila se despertó por los gruñidos de su perro. En ese momento, Leila era soltera y vivía sola en una casa estilo rancho. Me da un miedo pensar en eso, vivir uno solo en medio del campo, pero bueno. Al escuchar a su perra, se levantó y salió a la sala de estar para ver a quién le gruñía. No vio ni oyó nada fuera de lo común, así que decidió asegurarse de que las puertas y las ventanas delanteras estuvieran cerradas con llave. La puerta estaba cerrada, la primera ventana que revisó también, pero cuando levantó la persiana de la segunda ventana, esta estaba completamente abierta y ahí estaba un hombre con un pasamontañas. Dijo que él soltó una risa malévola y dijo: «Hora de la fiesta». Y luego comenzó a entrar. Leila gritó que tenía una pistola y su perra empezó a ladrar como una loca. El atacante decidió huir y después de eso Leila consiguió una pistola y aprendió a usarla. Esta es una historia más de cómo un perro le salva la vida a alguien. La tercera historia la cuenta un chico al que llamaremos Mike. Y Mike dice lo siguiente antes de contar esta historia: la historia real más aterradora que conozco es la mía.
y empieza a contar que creció con un padre muy enfermo mentalmente y muy abusivo. El verano en el que Mike tenía 16 años, su hermano menor de 13 años estaba en el sótano y su padre lo disparó con una escopeta a quemarropa. Por suerte la bala no le rozó el corazón por 5 centímetros y sobrevivió. Esa noche al llegar a casa, Mike se encontró con su madrastra Lily limpiando la sangre como si nada. Cuenta que fue lo más aterrador y surrealista que vivió. Y dice lo siguiente: uno pensaría que un intento de asesinato sería suficiente para retirar la custodia, pero por desgracia la policía lo catalogó como accidental y mi hermano y yo estábamos demasiado asustados de nuestro padre como para decir lo contrario. A los 18 años de Mike y los 15 de su hermano hicieron las maletas y huyeron del estado y nunca más volvieron a ver ni hablar con su padre. Hasta día de hoy cuenta, pequeños fragmentos de metralla siguen apareciendo en el pecho de su hermano. Esta historia es muy fuerte y él cuenta la parte más fuerte de todo, que es que su hermano acabó recibiendo un disparo por parte del padre, pero supongo que si se pusiera a contar toda la historia de cómo fue vivir 18 años con su padre tendríamos un vídeo de 4 horas. La siguiente historia la cuenta Molly. Cuenta que cuando tenía 10 años asistía regularmente a un coro infantil. Un día su padre Charles la recogió para llevarla a casa. Ella estaba confundida porque siempre era su madre Madison quien la iba a buscar, pero no le dio importancia hasta mitad del camino, cuando Charles, su padre, comenzó a murmurar que lo sentía mucho y que no lo volvería a ver nunca más. Molly, asustada y confundida, le preguntó varias veces que qué quería decir con eso, pero él no le respondía. Estuvo así hasta que llegaron a casa. Cuando llegaron, Charles paró el coche pero no se bajó y le dijo a Molly que bajara ella. En cuanto bajó, él le dijo: Molly, no vas a volver a verme porque moriré muy pronto, por lo que he hecho. La policía te lo explicará. Molly, asustadísima, corrió hasta casa, pero no había nadie dentro. Al abrir la puerta se encontró con un charco de sangre. La policía llegó en cuestión de minutos y le explicaron a Molly lo sucedido. Charles era un hombre terriblemente celoso y días antes encontró un paquete de preservativos viejos en un armario de la casa, lo que lo llevó a la conclusión de que Madison le había sido infiel. No le importó que se acababan de mudar a esa casa hacía relativamente poco y que los preservativos podían haber sido dejados ahí por los inquilinos anteriores. La policía llevó a Molly al hospital donde estaba ingresada su madre, que afortunadamente seguía con vida y sobrevivió. Sobrevivió, pero Charles le destrozó el cráneo con una botella. Sobrevivió también por el hecho de que el hermano menor de Molly, de 7 años, estaba en casa en ese momento e intervino. Si no hubiera sido por él, Charles habría continuado golpeando a Madison hasta matarla. Cuando le dijo a Molly no volverás a verme porque moriré pronto, se refería a que en ese momento se iba a quitarse la vida, pero no lo consiguió. La policía lo atrapó antes de hacerlo y fue internado en un centro psiquiátrico. Hasta el día de hoy Molly cuenta que es lo más aterrador que ha vivido, pero no puede dejar de pensar en su hermano, en que él presenció cómo su padre golpeaba a su madre hasta casi matarla. Cuenta Molly que ambos desarrollaron problemas psicológicos, pero que terminaron siendo buenas personas. La siguiente historia nos la cuenta una chica a la que llamaremos María y nos cuenta que otra mujer se enamoró de su padre Carlos, el cual estaba casado con su madre Elena. Así que esta mujer, la amante, fue con una pistola a su casa mientras Carlos estaba en el trabajo. Cuando Elena abrió la puerta, la disparó y la asesinó. María, que entonces tenía unos 3 años, estaba detrás de ella viéndolo todo. Y supone que la mujer concluyó que no lo recordaría o que no le creerían, o simplemente que no podía dispararle por el hecho de ser una niña, siendo ella también madre. Y afortunadamente no le disparó. Cuenta que esto sucedió en una década en la que la ciencia forense no estaba muy avanzada, así que no quedó ninguna evidencia y el caso se enfrió muy rápido. La vida continuó y siguió su curso. Y finalmente la amante, llamada Lorraine, consiguió lo que quería. Convenció a Carlos para que se casara con ella. Lorraine tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, ambos mayores que María. Y sinceramente María no sabe qué pasó con el primer marido de Lorraine. Entonces la familia se fueron todos a vivir juntos.
María le contó a todos quién había asesinado a su madre, pero nadie le creyó. Pensaban, ¿cómo vamos a creer a una niña que obviamente extraña a su madre y tiene problemas para adaptarse a su nueva familia? La gente simplemente pensó que María estaba demonizando a su madrastra por haber reemplazado a su madre, o tal vez que se lo imaginó. Y así pasaron los años, y María creció con la asesina de su madre en su propia casa, durmiendo en habitaciones contiguas. Y Lorraine lo sabía. Lorraine sabía que María lo sabía. Lorraine parecía el ama de casa perfecta. Llegaba, cuidaba al padre, a los hijos. María creció atormentada, porque además había un favoritismo evidente. Los hijastros estaban malcriados y ella era la oveja negra de la familia. Pasados los años, María se independizó y se casó con su marido, Javier, a la primera oportunidad que pudo. Luego tuvo hijos, 5. Lorraine se enfermó y finalmente murió. Pero antes de morir en su lecho de muerte confesó la verdad y le contó a todos lo que había hecho. María supone que le preocupaba el estado de su alma. Habían pasado 57 años desde el asesinato, 16 desde que falleció Carlos, quien nunca supo la verdad, y que María sepa, ningún documento fue modificado oficialmente para declararla culpable. Las autoridades siguen considerando este caso sin resolver, y a María la vuelve loca y toda la vida le ha hervido la sangre de que ella siempre supo la verdad. Y aun cuando era adulta, cuando se lo decía a la gente, decían: «Ay, tenías mucha imaginación de niña o te llevabas muy mal con tu madrastra». Cuenta que vivir con ese conocimiento durante tanto tiempo sin tener a nadie de su lado, con toda su familia en su contra, es lo que más le asusta. Es una historia aterradora y es increíble cómo contradice a la primera historia, ¿no? Que se resolvió un crimen gracias a una niña de 3 años. Sin embargo, en esta sucede todo lo contrario. La niña, por tener 3 años, nadie se la creyó. La siguiente historia la cuenta una chica a la que llamaremos Laura, y cuenta que esto le sucedió a la mejor amiga de su jefe cuando tenía alrededor de 17 años, a la que llamaremos Emily. Emily se quedó sola en casa un fin de semana. Sus padres se habían ido de la ciudad, así que ella cenó, vio la televisión y luego decidió irse a dormir. Estaba acostada en la cama de espaldas al armario, cuando de repente escuchó que la puerta del armario se abría. Asustada, fingió estar dormida, pero el hombre que se había escondido dentro del armario salió, rodeó la cama, se acercó a ella y le acarició suavemente el pelo y la cara antes de irse. En cuanto pudo, Emily llamó a su novio Jason para que fuera a su casa y luego a sus padres y finalmente a la policía. Lo que se descubrió después fue aún más perturbador. Este hombre había estado entrando a la casa por una puerta para perros. La familia no tenía perros ya, pero no se habían molestado en cerrar esa puerta. Además, llevaba meses viviendo en una tienda de campaña en la zona boscosa detrás de la casa, desde donde la acosaba. Se colaba, se escondía en el armario y por las noches rondaba por su habitación. La policía encontró grabaciones de este hombre en la habitación de Emily mientras estaba durmiendo, así como ropa y otras pertenencias de ella en el lugar donde él se escondía. Si no recuerda mal, esto ocurrió en algún lugar de Alabama, probablemente a mediados de los años 2000. Las historias de una persona escondida en una casa son de las más escalofriantes, porque uno no se pensaría nunca que tienes a alguien escondido en tu casa que sale por las noches, y sin embargo hay casos, hay historias y hay vídeos donde se ha grabado que había una persona viviendo en el altillo y ese tipo de cosas. Es perturbador. La siguiente historia la cuenta una chica a la que llamaremos Claudia, y cuenta que la vecina de su primo vino de visita y actuaba de forma muy extraña. Para empezar, su casa estaba a unos 5 kilómetros por un camino de tierra, y aún así esta mujer había llegado caminando en pleno verano. Esto ya no era normal en ella. Estaba nerviosa, no dejaba de repetir que no había tenido noticias de su marido en todo el día y que tenía miedo de volver a casa. La tía de Claudia entró en la habitación, la apartó de un lado y le dijo que dejara de hablar con la vecina porque iba a llamar a la policía. Pues la tía de Claudia había notado un trozo de lo que parecía ser carne picada en el vestido de la mujer y pensó que en su casa podía estar pasando algo muy grave, o podía haber pasado ya algo muy grave. Llamó a la policía, sacaron a la mujer afuera y la mujer, que seguía muy nerviosa, no consiguió decir nada coherente. Mientras tanto, registraron su casa. Dentro encontraron el sillón reclinable del marido empapado de sangre, con un rastro que subía por las escaleras. En las escaleras encontraron dedos.
En la parte superior en el dormitorio encontraron al marido muerto. Según la reconstrucción de los hechos, la mujer lo había matado con un cuchillo de carnicero porque, según ella, él le quitaba demasiado tiempo. Cuando ella se marchó, él todavía no estaba muerto y había intentado subir las escaleras para llegar al teléfono. Ella volvió a atacarlo y le cortó varios dedos. Él quedó inmóvil y ella pensó que había muerto, así que huyó y casi consiguió alcanzar el teléfono. Y lo escalofriante y lo aterrador para Claudia es pensar que esta mujer fue a casa de ellos, de la tía de Claudia, y pasó un rato con ellas, después de haber asesinado a su marido. Otra historia escalofriante. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que se habrá hecho cortito, pero dejadme en comentarios si os han gustado estas historias, que siempre os traigo historias aterradoras con extraños y ese tipo de historias, pero hay muchas historias más, muchos más tipos de historias que puedo traer al canal, y estas son una de ellas. Yo honestamente me parecen perturbadoras. Dejad en comentarios qué opináis de estas historias, si habéis vivido algo parecido, cuál es la historia real más aterradora que conoces. Puedes dejarlo en comentarios o puedes enviármela al correo que dejo por pantalla para contarla en algún vídeo. No olvides dejarme un me gusta, suscribirte a este canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!